Objetivo número 1, enumerar las principales funciones del sistema respiratorio. Bueno, tenemos que saber que el sistema respiratorio está compuesto por los pulmones, las vías aéreas de conducción, las partes del sistema nervioso central relacionados con el control de los músculos de la respiración y pared torácica. La principal función del sistema respiratorio es aportar oxígeno al organismo y expulsar el dióxido de carbono. Para que esto se pueda llevar a cabo, debe de producirse de forma simultánea en 4 acciones diferentes, que son llamadas también funciones principales. Tenemos la primera, que es la ventilación pulmonar, que este es el aire que debe de entrar y salir de los pulmones, de modo que los gases que están en los sacos aéreos de los pulmones se renueven continuamente. Segundo, tenemos la respiración externa, que este es el intercambio que se realiza entre la sangre y el exterior del cuerpo. Tercero, tenemos el transporte de gases, que el oxígeno y el dióxido de carbono viajan a través del torrente sanguíneo de los pulmones a los tejidos del organismo y viceversa. Y por último, tenemos la respiración interna, que este es el intercambio gaseoso y este tiene lugar entre las células sanguíneas en el interior del cuerpo. Otras funciones que realiza el sistema respiratorio está el equilibrio de ácido básico, la fonación y el mecanismo de defensa pulmonar. En esta ocasión yo les hablaré acerca del objetivo número 2, y este consiste en explicar la mecánica respiratoria. En este objetivo hablaremos acerca de los músculos que causan la expansión y contracción pulmonar. Primeramente, los pulmones se pueden expandir y contraer mediante dos maneras. La primera es mediante el movimiento hacia abajo y hacia arriba del diafragma, para alargar o acortar lo que es la cavidad torácica. Y la segunda, mediante la elevación y el descenso de las costillas, para aumentar y reducir el diámetro antero-posterior de la cavidad torácica. En esta imagen nos muestra los músculos que están involucrados en la inspiración y la expiración. En la inspiración podemos mencionar los músculos intercostales, y estos se van a contraer, lo que nos permitirá que las costillas se eleven y el diafragma se contrae. También, y tira de los pulmones hacia abajo y la caja torácica aumenta de lo que es el volumen. También podemos mencionar que cuando la caja costal se eleva, las costillas se desplazan hacia adelante, casi en línea recta, de modo que el esternón también se mueve hacia adelante, haciendo que el diámetro antero-posterior del tórax sea aproximadamente un 20% mayor durante la inspiración máxima que durante la expiración. Todos los músculos que hacen descender la caja torácica se clasifican como músculos expiratorios. Por el contrario, todos los músculos que hacen que descienda la caja torácica los vamos a clasificar como músculos expiratorios. Los músculos inspiratorios son los que elevan la caja torácica. Y estos son intercostales externos, los músculos esternocleidomastoideo, los serratos anteriores, los escalenos. Y los músculos expiratorios son los que descienden de la caja torácica. Y estos son recto del abdomen y los intercostales. Bueno, mi nombre es Romeo Hernández. Yo voy a exponer el objetivo número 3, que sería el de diferenciar ventilación de respiración. Bueno, en este caso voy a decir la definición de respiración, y es que la respiración proporciona oxígeno a los tejidos y retira el dióxido de carbono, y tiene 4 funciones principales. Y estas son la ventilación pulmonar, que se refiere al flujo de entrada y salida del aire entre la atmósfera y los alvéolos. Luego está el de la difusión de oxígeno y dióxido de carbono entre los alvéolos y la sangre, el transporte de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre y los líquidos corporales hacia las células de los tejidos corporales, desde las mismas. Y por último está la regulación de la ventilación y otras facetas de la respiración. En la respiración normal, en la tranquila, la contracción de los músculos respiratorios solo ocurre durante la inspiración, mientras que la expiración es un proceso pasivo, ya que se debe a la relajación muscular. En consecuencia, los músculos respiratorios normalmente solo trabajan para causar la inspiración y no la expiración, y tienen 2 factores que influyen en la cantidad de trabajo necesario para respirar, y estos son la expansibilidad de los pulmones y la resistencia de las vías aéreas al flujo del aire. Luego está la respiración forzada. A diferencia de la tranquila, en la forzada las fuerzas elásticas no son suficientemente potentes para producir la expiración rápida necesaria, de modo que se consigue una fuerza adicional principalmente mediante la contracción de los músculos abdominales, que empujan el contenido abdominal hacia arriba contra la parte inferior del diafragma, comprimiendo de esta manera los pulmones. Bueno, ya dije las 4 funciones que tiene la respiración, y ahorita vamos con el término de ventilación. Bueno, ventilación en fisiología respiratoria se denomina ventilación al intercambio de aire entre el medio ambiente y los pulmones por medio de la inhalación y la exhalación. En último término, como para definir la ventilación y diferenciarla de la respiración, es que la función de la ventilación pulmonar es renovar continuamente el aire de las zonas de intercambio gaseoso de los pulmones, en las que el aire está próximo a la sangre pulmonar. Esas zonas incluyen los alvéolos, sacos alveolares, los conductos alveolares y los bronquiolos respiratorios.
La velocidad a la que se llega a esas zonas, el aire nuevo, se denomina ventilación alveolar. Bueno, yo les voy a hablar sobre los volúmenes y capacidades pulmonares. Los volúmenes pulmonares se presentan 4 volúmenes pulmonares que cuando se suman son iguales al volumen máximo al que se pueden expandir los pulmones. Las capacidades pulmonares es la descripción de los acontecimientos del ciclo pulmonar. A veces es deseable considerar 2 o más volúmenes combinados y la combinación de estos volúmenes es denominada capacidades pulmonares. En la siguiente imagen podemos ver 2 líneas, una vertical que representa los volúmenes tanto inspiratorios como expiratorios y la horizontal que es el tiempo. En esta imagen se grafican unas ondas y estas ondas van a determinar los volúmenes y las capacidades. Las ondas hacia arriba representan la inspiración y las ondas hacia abajo representan la expiración. Las ondas que vemos hacia arriba, por así decir, las más altas, son las que representan cuando nosotros tomamos todo el aire que se pueda, una inspiración. Y las ondas que van hacia abajo son la expiración, cuando expulsamos todo el aire. Y las ondas que están iguales, esas representan lo normal, como nosotros en este momento, que respiramos, inhalamos y exhalamos normalmente, sin hacer ningún esfuerzo. Y vamos a empezar hablando de los primeros 4 volúmenes. El volumen corriente, que es el volumen que el aire inspira o se expira en cada respiración normal. Es aproximadamente de 500 ml lo normal del volumen corriente. El siguiente volumen es de reserva inspiratoria. Bueno, el volumen de reserva inspiratoria es el volumen adicional de aire que se puede inspirar desde un volumen corriente. Este volumen lo normal es de 3000 ml. Era lo que les estaba diciendo anteriormente. Cuando nosotros inspiramos todo el aire que podemos, ahí se está dando un volumen de reserva inspiratoria. Nosotros estamos forzando y por eso se da esa elevación en las ondas que podemos ver en la imagen. El siguiente volumen es el volumen de reserva expiratoria. El de volumen de reserva expiratoria es todo lo contrario, es cuando nosotros expulsamos todo el aire que podemos, porque no podemos expulsar todo el aire de los pulmones porque siempre permanece un aire, que sería el siguiente volumen que vamos a ver, que sería el volumen residual. Pero volviendo al volumen de reserva expiratoria, es cuando nosotros expulsamos todo el aire que se pueda debajo del volumen corriente, que ahí ya estaríamos forzándolo. Lo normal de este volumen sería de 1100 ml y como les estaba comentando, el volumen residual es el volumen de aire que queda en los pulmones después de la expiración más forzada. Este volumen lo normal es de 1200 ml. Ya pasando a las capacidades pulmonares, empezamos con la capacidad inspiratoria. Esta capacidad inspiratoria es igual al volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria, ya que sumando los dos, el volumen corriente es de 500 ml más el volumen de reserva inspiratoria, que es 3000, en la cual la capacidad inspiratoria nos quedaría de 3500 ml. Esta es la capacidad que tiene una persona para poder inspirar, es lo más que puede alcanzar. Entonces, teniendo entendido que la capacidad inspiratoria es la cantidad de aire que una persona puede inspirar, pasamos a la siguiente capacidad, que sería la capacidad residual. La capacidad residual funcional es igual al volumen de reserva expiratoria más el volumen residual. Entonces decimos que el volumen de reserva expiratoria es igual a 1100 ml y el volumen residual es de 1200 ml. La sumatoria de esto nos da 2300 ml. Y esta capacidad es la cantidad de aire que queda en los pulmones después al final de una expiración normal. Pasamos a la siguiente capacidad, que sería la capacidad vital, que esta es igual al volumen de reserva de inspiración
inspiratoria, más el volumen de corriente. Y a esta se le agrega el volumen de reserva expiratoria. Entonces, en la capacidad vital, esta va a ser igual al volumen de reserva inspiratoria más el volumen de corriente más el volumen de reserva expiratoria. Y esta capacidad es la cantidad máxima que puede expulsar una persona de los pulmones después de haber llenado sus pulmones a su máxima extensión. Lo normal de esta capacidad sería de 4.600 ml. Y pasamos a la última capacidad, que es la capacidad pulmonar total, que esta es igual a la capacidad vital más el volumen residual. La capacidad vital es de 4.600 ml y el volumen residual es de 1.200, el cual nos da un resultado de 5.800 ml. Esta capacidad es el volumen máximo al que se pueden expandir los pulmones con el máximo esfuerzo posible. Todos los volúmenes y capacidades pulmonares son en general, ya que en las mujeres en un 20-25% es menor que en los hombres y es mayor en personas atléticas. Así que va a depender de estos volúmenes y capacidades de la persona. Muchas gracias. Ventilación minuto. Es el volumen total de aire que entra y sale del pulmón por minuto. Y esta se obtiene de multiplicar el volumen corriente, que es la cantidad de aire que entra y sale del pulmón en una respiración, por la frecuencia respiratoria, que es el número de respiraciones realizadas por minuto. Y la ventilación del espacio muerto es la parte de ventilación minuto que no participa en el intercambio de gases, debido a que parte del aire que respira una persona nunca llega a las zonas de intercambio gaseoso, sino que simplemente llena lo que es las vías aéreas, en las que no se produce intercambio gaseoso, como pueden ser la nariz, la faringe y la tráquea. Muy buenas, a mí me ha tocado hablar sobre el objetivo 6, de qué es espirometría, sus características y la aplicación clínica a mi compañero Gerardo Bozo se les explicará posteriormente. Empecemos diciendo qué es espirometría. Espiro ¿qué significa soplar? La conjugación del verbo soplar. La parametría significa medida. Esta es una prueba fundamental para la evaluación funcional respiratoria y es utilizada frecuentemente en la práctica clínica. Esta mide el volumen de aire de un individuo cuando inhala y exhala, en función de tiempo. Es una herramienta también útil para el diagnóstico y seguimiento de enfermedades y pronóstico de algunas enfermedades pulmonares como el asma, EPOC, entre otras. Las mediciones espirométricas más usadas son el volumen respiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada. Continuando, los pasos a seguir para la realización de la espirometría. El paciente debe ser referido por el médico tratante con la hoja de referencia completamente llena y correctamente, después de descartar la TB. La espirometría en niños debe realizarse por consentimiento de sus padres. El menor debe ser mayor de 6 años y dicho menor, dado porque es por la menoridad de edad, que es menor de 18 años, debe ser acompañado por sus padres al momento de hacer el requerimiento. El paciente debe prestar colaboración a la hora de la prueba. Se le explicará al paciente detalladamente lo que tiene que hacer para poder desarrollar la prueba. Hay que medir y pesar al niño, anotarlo en la medida aplicable al aparato. La posición debe ser de pie, pero también se puede hacer sentado con cuello, cabeza y hombros rígidos y erguidos. Tenemos que colocar la pinza nasal y se pide la respiración más rápida y fuerte posible hasta el vaciamiento del aire, viendo que no haya fugas. Aseguraremos la no inclinación del cuerpo durante la maniobra y tenemos que felicitar y elogiar a nuestro paciente cuando la prueba se haya hecho. Y tenemos que rezarla con un mínimo de 3 veces y un 8 como máximo. Lo que puede afectar dicha prueba es que el niño sea menor de edad, la falta de comprensión y colaboración, que tenga un dolor torácico, cirugía torácica reciente, aneurisma aórtico, aneurisma cerebral no complicado, paciente con hemotitis reciente, paciente TB pulmonar aún con vaciloscopías positivas, pacientes con patología cardiovascular inestable, cirugía ocular reciente, presencia de enfermedad aguda como fiebre, proceso gripal, diarrea, desequilibrio hidroeléctrico, vómitos, etc. Embarazo de riesgo, paciente con traqueostomía, paciente con lesiones graves en la cara que dificulte la prueba o permite la fuga del aire exhalado.
Las técnicas para nosotros tenemos que considerar la higiene y control de infecciones. Nos tenemos que lavar correctamente las manos antes y después de realizar la prueba a cada paciente. Tenemos que cambiar el material, cambiar la boquilla al terminar el examen de cada paciente, desinfectar, esterilizar o descartar después de cada uno, usar la boquilla, las pinzas nasales y cualquier instrumento que se ponga en contacto con la mucosa de la nariz y la boca. O uso de un filtro desechable. Cuando usamos un filtro desechable, los pacientes con una enfermedad infecciosa transmisible o pacientes de riesgo de adquirir infecciones por alteraciones de inmunidad o hemorragias pequeñas o lesiones de la mucosa, se deberá cambiar el filtro. Bueno, esto es todo. Posteriormente mi compañero Hueso les hablará sobre la aplicación de la clínica. Ahora hablaremos sobre la aplicación clínica de la espirometría. Para esto hay que aprender su lectura y qué representan cada una de sus gráficas. La espirometría nos da dos tipos de gráficas. Primero, una gráfica volumen-tiempo. Se llama así porque en el eje de la C está representado el tiempo en segundos y en el eje de la T el volumen en litros. ¿Volumen de qué? El volumen del aire expirado. Primero vamos a analizar su forma. Vemos que al inicio asciende de manera rápida hasta llegar a cierto punto y después de ese cierto punto asciende poco a poco hasta llegar a otro límite. Si analizamos bien, vemos que al llegar al segundo 1 ya se ha expirado la mayoría del aire. Y de aquí es que nace el término P1, que representa el volumen del aire expirado cuando se hace una expiración forzada en el segundo 1. En personas sanas, antes del segundo 1 ya se debe haber expirado la mayoría del aire. Repito, esto es en personas sanas y en condiciones normales, por lo que este concepto de P1 es bastante importante. Luego la gráfica sigue avanzando poco a poco hasta llegar a este límite, que se le conoce como PVC o capacidad vital forzada. ¿Qué representa esto? Representa el volumen máximo de aire que se puede expirar luego de una inspiración profunda. ¿Ok? Entonces, ¿qué dos valores importantes vemos aquí? Primero vemos el FEP1, que se calcula aquí, el FEP2, que está representado aquí, y este que es la división del FEP1 y de la capacidad vital forzada. Solo es una simple división, se representa en porcentaje y en condiciones normales debería ser arriba del 80%. ¿Qué pasa si este está menor? Significa que hay cierta patología que no voy a profundizar en eso porque al final del video se hablará específicamente sobre patologías en la espirometría. Entonces, en esta gráfica hay que ver estos tres datos y también la forma de la gráfica, ya que, repito, antes del segundo 1 debe haber el mayor ascenso, es decir, la mayor expiración. Tenemos la segunda gráfica, que se llama gráfica flujo-volumen, porque en el eje de las X está representado nuevamente el volumen en litros y en el eje de las Y se representa el flujo. El flujo lo podemos ver como una velocidad, ya que está representado en litros por segundo y no es más que la cantidad de aire que se está moviendo o desplazando por segundo. Entonces, vemos que en esta gráfica nos da inspiración y expiración, pero clínicamente nos vamos a centrar en la expiración. Podemos ver que la gráfica al inicio tiene también un ascenso rápido hasta llegar a un punto, a un vértice, por así decirlo, que lo vamos a llamar PF, que representa el punto máximo del flujo, es decir, el flujo máximo que hay durante la expiración. Si nosotros vemos abajo del PF hay una línea vertical. Esta línea representa el 25% de la expiración, es decir, el 25% del aire expirado. Antes de este 25% debe encontrarse el PF, el flujo máximo. Esto debe darse siempre en condiciones normales y en una persona sana. Repito, antes del 25%. Luego de eso vemos que la línea empieza a descender en una recta que prácticamente no tiene curvas, hasta llegar al final, que nuevamente representa la capacidad vital forzada. Entonces, en esta gráfica tenemos dos puntos importantes, la capacidad vital forzada y el límite del flujo, que debe encontrarse antes del 25%. Hay ciertas patologías en las que esta gráfica no es recta, sino que es cóncava, o sino que toda esta gráfica es más pequeña, tiene la misma forma, pero está en diminuto, que representan ciertas patologías que se explicarán al final del video. Entonces, esto es lo básico en cuanto a lectura de la espirometría. Espero tengan un día agradable. Yo les voy a explicar la utilidad del pico de flujo y sus valores normales. Para empezar, de explicar que el EFEM es el mayor flujo que se alcanza durante una maniobra de expiración forzada, como podemos ver en esta gráfica. Pues este se consigue al haber llegado al 75 u 80% de la capacidad pulmonar total.
y se expresa en litros por segundo, litros por minuto, o también se expresa en porcentaje. Y ahora nos preguntamos, ¿qué refleja el pico de flujo? Pues tenemos que se refleja el estado de las vías aéreas de gran calibre. ¿Y cómo funciona? Pues básicamente es un aparato portátil que nos va a servir para la medición del flujo expiratorio máximo. Y como todo aparato tiene sus ventajas y sus desventajas. Dos de sus ventajas es de que es de fácil uso, es pequeño y es portátil, y que se puede obtener fácilmente. Pero tres de sus desventajas es de que no sirve para sensibilidades detalladas, tampoco sirve para buscar información o buscar el estado de las vías aéreas de menor calibre, y tampoco nos sirve para detallar o diagnosticar enfermedades pulmonares crónicas. Pues, y en los determinantes del valor del flujo tenemos tres, que son edad, sexo y talla. Pues estas básicamente se resumen en una, que es el tamaño, ya que como vemos en esta diapositiva, el sexo femenino, el tamaño del tórax es de menor tamaño y en el sexo masculino es mayor. Al igual la talla. La edad no sería el mismo tamaño del tórax de un niño al de un adulto y que al de un anciano. Entonces estos son los tres factores que se determinan en los valores del pico de flujo. Acá tenemos los valores según los litros por minuto. También tenemos en los porcentajes, que es lo que nos va a dar el aparato, y tenemos que en 80% nos indica un estado óptimo. De un 50 a un 80% nos indica precaución, ya que puede aparecer una sibilancia o una opresión torácica. Y un inferior al 50%, ese es el crítico y es dado por un descenso del flujo respiratorio. Y así concluimos con ese objetivo, que es el flujo de expiración máxima y sus valores normales. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Eduardo Luxel y yo les voy a hablar sobre el objetivo número 8, que es analizar las diferentes patologías determinadas por la espirometría. Antes de hablar de lleno sobre las patologías, quisiera que habláramos sobre los patrones obstructivos y restrictivos. Como podemos ver en el patrón obstructivo, tenemos que la capacidad vital forzada es normal y que el volumen expiratorio forzado del primer segundo, junto con la relación de este con la capacidad vital forzada, están disminuidos. Tenemos la comparación de una gráfica normal con una obstructiva y podemos ver que la línea recta descendente adquiere una forma cóncava. Esto quiere decir que cuando esta línea descendente adquiere una forma cada vez más cóncava, así es el grado de obstrucción. Por eso que en el patrón obstructivo tenemos una obstrucción leve y una obstrucción grave. En el patrón restrictivo podemos ver que la capacidad vital forzada está disminuida, que el volumen expiratorio forzado por el primer segundo también está disminuido. Podemos ver que es una especie de curva en miniatura y que la relación de estas dos, de la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, como estas están disminuidas, su relación entre ellas está entre los límites normales. Ahora sí, una enfermedad obstructiva es aquella que se caracteriza por la obstrucción en las vías respiratorias. Y esta obstrucción está definida por la aspiración, que es más lenta y superficial que alguien sin enfermedad. La obstrucción puede ocurrir cuando se inflama o se hinchan y hacen que estas vías respiratorias se estrechen o se bloqueen, dificultando la expulsión del aire de los pulmones, haciendo esto como el resultado de un volumen anormalmente alto del aire de los pulmones, es decir, un aumento del volumen residual. Una de las patologías obstructivas que podemos ver dentro de la espirometría es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también llamada por sus siglas EPOC. Esta es una enfermedad inflamatoria progresiva y irreversible en los pulmones que dificulta la respiración. Los síntomas comunes incluyen tos crónica,
sibilancias, producción de flema, falta de aliento y sensación de opresión del pecho. Prácticamente esta enfermedad se caracteriza por la limitación del flujo del aire. Esto significa que hay menos flujo del aire tanto adentro como afuera de los pulmones. Y esto se debe a una o más causas de las que yo les voy a hablar. Puede ser que los tubos de aire y los alvéolos pierdan su elasticidad, haciendo que éstas no se estiren a la hora de la respiración. También puede ser un factor que las paredes entre los alvéolos se destruyen, haciendo este un espacio amplio entre alvéolo y alvéolo. Otra enfermedad obstructiva es el asma. Es una enfermedad crónica que provoca que las vías respiratorias de los pulmones se hinchen y se estrechen. Esto hace que se presente dificultad para respirar, como sibilancias, falta de aliento y opresión. Cuando hay un ataque de asma, las vías respiratorias se hinchan y hace que los músculos que hay alrededor se estrechen, haciendo que la cantidad de aire que puede pasar sobre ellos sea mínima. Ahora, una enfermedad restrictiva, en contraste con las obstructivas, se define la restricción por la inhalación que llena los pulmones mucho menos de lo que se esperaría en una persona sana. Esto quiere decir que las enfermedades restrictivas se caracterizan porque no hay un llenado completo de aire en los pulmones. Y esto puede ser en primer lugar por factores intrínsecos, como puede ser rigidez en los pulmones, o factores extrínsecos, como puede ser un amplio abdomen que haga que dificulte la expansión de los pulmones, factores neurológicos, puede también ser un factor extrínseco la distrofia muscular, etc. Algunas patologías restrictivas que podemos ver dentro de la espirometría es el derrame pleural. El derrame pleural es una acumulación de líquido entre las capas de tejido que recubren los pulmones y la cavidad torácica. El cuerpo produce líquido pleural, que este sirve como lubricación para la superficie del tejido pleural. Existen dos tipos de derrames pleurales. El primero es el transudativo. Es cuando el líquido pleural se filtra dentro del espacio pleural, y esto se debe a una presión alta dentro de los vasos sanguíneos o a una cantidad menor de proteínas en la sangre. El segundo derrame pleural es el exudativo, que esto se debe o a los vasos sanguíneos o a que los vasos linfáticos se ven inflamados o bloqueados. Otra enfermedad restrictiva es la enfermedad pulmonar intersticial, que por sus siglas es EPI. Es un grupo de trastornos pulmonares en los cuales los tejidos pulmonares resultan inflamados y luego dañados. Esto se debe causado por un deterioro de los alvéolos, ya que los alvéolos, que son como sacos de aire, estos donde se lleva la reabsorción del oxígeno. Y cada alvéolo está recubierto por un tejido que se llama intersticio. Entonces, cuando este tejido se ve cicatrizado, deteriorado, no hay una completa elasticidad en ellos, lo que dificulta la recepción del oxígeno o el flujo del oxígeno en ellos. Esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias. Patologías determinadas por espirometría. Fibrosis pulmonar. La espirometría detecta un patrón restrictivo. Esta es una afección en la que el tejido profundo de los pulmones se va cicatrizando, y esto provoca que el tejido se vuelva grueso y duro y dificulte recuperar el aliento, o es posible que la sangre no reciba suficiente oxígeno. Los síntomas pueden ser dificultad para respirar, tos entrecortada y seca, cansancio y acropaquia o dedos en forma de palillo de tambor. No existe una cura para esta afección. Los tratamientos se centran más que todo en aliviar los síntomas o buscar una mejor calidad de vida. Estos incluyen medicamentos, terapia con oxígeno, rehabilitación pulmonar o trasplante de pulmón. Sarcoidosis. La espirometría sirve para definir el grado de afectación. Esta es una enfermedad caracterizada por el crecimiento de granulomas en cualquier parte del cuerpo, pero es más frecuente en pulmones y tejido linfático. Se desconoce la causa de la sarcoidosis, pero se cree que se genera por la respuesta del sistema inmunitario del cuerpo hacia una sustancia desconocida.
No existe cura, pero la mayoría de las personas le funciona un tratamiento simple. Hay casos en los cuales se puede desaparecer por sí sola, pero también hay casos en el que dura años. La bronquiectasia. La espirometría no suele ser la prueba diagnóstica, pero el resultado se muestran alteraciones poco concluyentes, lo cual pueden animar a hacer otras pruebas. Esta es una enfermedad de las vías respiratorias mayores de los pulmones. Estos se dañan provocando que las vías respiratorias se ensanchen permanentemente. La bronquiectasia a menudo es causada por inflamación o infección de las vías respiratorias, fibrosis quística o enfermedades pulmonares alérgicas, entre otras. Algunos síntomas pueden ser tos productiva persistente, presencia de sangre en flema, halitosis o mal aliento y flemas en abundancia a diario.